¿Qué relación tiene la prostitución con la enfermería? Fíjate algo, en la Edad Media quienes controlaban los asuntos de salud y educación era la Iglesia Católica, pero también se daba con frecuencia el asunto de la corrupción dentro de la Iglesia Católica. ¿De qué modo eran más frecuentes? Por ejemplo, el pago de indulgencia que ellos le exigían a la sociedad por los pecados cometidos. O sea, cometiste un pecado, ven a confesar tu pecado, paga la indulgencia para que tus pecados sean perdonados. Entonces ellos eran sometidos a hacerle creer que ellos estaban enfermos a causa de un pecado que ellos cometieron. Entonces, tráeme tus bienes, tráeme tu oro, tráeme tus animales, tus cosechas, tus tierras, tus pertenencias, y tus pecados te son perdonados. Martín Lutero y Juan Calvino, que eran miembros, sacerdotes de la Iglesia Católica, molesto por los abusos de corrupción que habían dentro de la Iglesia Católica, forman lo que se llama la Reforma Protestante. Ahí es que nace la Reforma Protestante. De ahí es que nace la Reforma Protestante, donde ellos protestaban por el abuso que se daba con tanta frecuencia por la Iglesia Católica para la sociedad. Y en todo esto, entonces, ¿qué tiene que ver la enfermería? Bueno, quienes cuidaban los enfermos eran las monjas, los monjes y las personas de la sociedad, porque ellos entendían, y era lo que le daban a entender la Iglesia Católica a la sociedad, que ellos estaban enfermos. O sea, no solamente eso, ustedes pueden llegar a la vida eterna si ustedes hacen el bien, si cuidan enfermos, si hacen bondades y cuantas cosas. Entonces, cuando las personas comienzan a conocer la verdad, ¿qué sucede con esto? Ya no hay quien cuide enfermos. Los hospitales donde funcionaban las monjas y las personas religiosas fueron cerrados. O sea, usted me dice que la Iglesia Católica, por cuidar a esos enfermos, prácticamente ellos tenían el perdón. Eso era lo que le hacían creer, que creer. Por buenas obras obtenían el perdón de su pecado y podían alcanzar la vida eterna. Pero con la revolución de Martín Lutero cambia todo, ¿verdad? Cambia todo, las personas comienzan a conocer la verdad. Le es permitido a las personas ya utilizar Biblias, ya que la Iglesia Católica impedía que las Biblias estuvieran dentro de las casas, porque era una forma de ellos manipular a la población, hablándole solamente la parte que ellos entienden que era conveniente. Entonces, ya cuando las personas comienzan a conocer la verdad, a ver una libertad de doctrina, de pensamiento, las personas comienzan a tener la interpretación de la palabra, entienden que no solamente haciendo bondades por sus obras, ellos iban a alcanzar la vida eterna con Cristo. Y de hecho la Biblia lo dice, que no solo por obra, también por fe. Por fe, pero no le decían que era por fe. Exacto, porque no le permitían leer la Biblia, y entonces ellos no sabían la verdad. Sí, bien lo dice una palabra que todo el mundo cree que es por Juan Pablo Duarte, y Juan Pablo Duarte lo dice por la Biblia: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando ya los hospitales son cerrados, porque la gente pierde la credibilidad sobre la Iglesia Católica, las monjas son sacadas de los hospitales donde cuidaban enfermos, y los hospitales fueron cerrados. ¿Qué pasa? Ya no hay quien cuide enfermos. No hay quien cuide a los enfermos. ¿Qué hacen los gobiernos? Que comienzan a soltar a las presas que estaban en las cárceles, y hacer un convenio: cuida enfermo y yo voy a bajar tu sentencia. Entonces de ahí salen las prostitutas, de ahí salen todas las delincuentes y comienzan a cuidar enfermos. O sea, que la enfermería tiene un origen en la prostitución. Dios, increíble. Entonces, como era el pago, la remuneración era tan baja, ¿verdad?, por los gobiernos en esas mujeres, ellas comienzan y tienen relaciones sexuales hasta con los pacientes para ingresar y llevar dinero a sus casas. Pero te estoy hablando de no es que no eran las enfermeras académicas, porque no existía la enfermería. No existía, exacto. No existía como tal las escuelas de enfermería, las universidades. O sea, sí existían universidades impartidas directamente por la Iglesia Católica. De ahí es donde surge la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que no surge como Universidad Autónoma de Santo Domingo, sino como Santo Tomás de Aquino. Entonces, como esas encarceladas, esas presas atendían, y eran prostitutas prácticamente, ¿verdad? Sí. Atendían a esos pacientes.
Puede ser de que de ahí sale lo que es esas enfermeras eróticas, vestidas eróticas, que se usan mucho en películas donde vemos que ellas atienden pacientes muy bonitas, exactamente, con falditas cortas, muy eróticas. Sí. Eso tiene una relación. Tiene una relación, de ahí es que ven esas tiendas de lencería donde tienen esos trajes de enfermeras eróticas. Surge directamente por esa práctica, donde las enfermeras mantenían relaciones sexuales con los pacientes. Y era solo con los pacientes, y no también con los militares y eso. Bueno, en los campos de batalla también entraban a hacer el servicio también cuidando a los soldados en la guerra, y también ofertaban su trabajo en la prostitución. Claro está, eso era en esos tiempos. Sí. En estos tiempos ya todo eso ha cambiado. Claro, lo que es la enfermera en sí, no existen esas prácticas, no. El principio de las enfermeras quiere decir que tiene que ver con el protestantismo. O sea, yo diría que fue una época marcada por el protestantismo, porque la enfermería tuvo mucha evolución. La enfermería evolucionó bastante y fue una época marcada directamente, fue una consecuencia directamente por el protestantismo. Y no diríamos que culpable ni que fue autor intelectual de que esas prácticas ocurrieran, simplemente fue ya directamente una escasez, una ausencia de enfermera, una ausencia de que no había quien manejara esa práctica, donde surge todo el mundo sin formación académica y todas las mujeres. De hecho, porque siempre han sido mujeres quienes han llevado la práctica del cuidado, o sea, del cuidar a las demás personas.